Yo ayer conversaba con unos amigos y les decía que el efecto lavajato tiene ya bomba de megatones, ¿no? Eh, Hace un tiempo, cuando ocurrió el caso de la expresidenta Dilma Rousseff, todos pensaban que era el punto final, digamos, el punto de quiebre en las investigaciones que iban a haber en el Brasil, ¿no? Pero lo ocurrido ayer con Lula da Silva y también lo que viene ocurriendo en nuestro país con el expresidente Ollanta ya configura un escenario que hace un par de años quizá poco imaginable, ¿no? Claro, José. Así como tú conversaste con alguna gente, yo también esta semana reflexionaba que definitivamente parece que la corrupción no tiene ideología. Parece que tanto de extrema derecha como de izquierda como de centro hay una serie de personajes que cuando le meten la mano al dinero del Estado no les importa sino eso, robar. Y eso tiene que ser castigado definitivamente, porque frente a la población, uno que conversa con la gente en los mercados, en el transporte, en la calle, lo que se da cuenta es que la gente siente que hay como un sentimiento de impunidad, que la gente, los ladrones de cuello blanco, la gente de la élite política, con excepciones por supuesto, roba descaradamente y al final no les paga nada, no les pasa nada. Fíjate el caso de que estás hablando de presidente Lula. Parece que a pesar que le han dictado 9 años y medio, él va a apelar la sentencia y parece que, según el sistema brasilero, mientras apela la sentencia, sigue libre. O sea, es una bofetada a la gente. Y paradójicamente encabeza las preferencias electorales de acuerdo con sondeos. Igual que la señora Kirchner en Argentina. ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? ¿Cómo percibe la opinión pública los casos de corrupción en su esencia entonces? Pareciera que la gente dice, bueno, roba pero hace cosas, roba pero nos entrega programas sociales, nos entrega unas dádivas. Entonces la gente como que ha relativizado el tema de la corrupción y eso le hace un daño terrible, porque nosotros que ya tenemos varios años, que ya somos un poco mayores, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos? Que aquí cualquiera puede meterle la mano al dinero del Estado y no pasa nada. Reflexionaba también el fin de semana, estimado José, el caso el fenómeno del niño costero. Es verdad, se van a invertir 20.000 millones de soles para reconstruir el norte. Pero ¿y qué pasó con toda la plata que el gobierno del señor Humala le entregó a los gobiernos regionales para prevenir el niño que íbamos a tener el año pasado? ¿Dónde está esa plata? En palabras no vulgares, pero sí de juerga popular, ¿se tiraron esa plata? ¿Dónde está la plata que se tenía para la previsión del niño? Yo te comento que en el norte, en el caso particular de Piura, hay serios indicios de irregularidades, de corrupción. ¿Y nadie está preso? No, nadie. Esa es la impunidad de la que yo te hablo. Y claro, y eso es un fenómeno que ocurre en Brasil, ocurre en el Perú y ocurre en otras latitudes, ¿no? Mira, en el caso brasilero, quiero ponerte en contexto. Yo estudié mi carrera en mi doctorado en Brasil. Viví ahí 10 años. Y después de vivir ahí 10 años, estoy hablándote 80, finales de los 80, me quedó la impresión que la clase política brasilera lamentablemente es una clase muy corrupta. La gente cambia de camiseta política como quien cambia de medias, de ropa interior. O sea que esto que pasó con el Partido de los Trabajadores se veía venir. O sea, esa gente que entró al gobierno hablando de la revolución de los pobres, de la desigualdad, de la redistribución, a la hora de robar, robaron igualito que cualquier choro de nuestros barrios. Solamente que tenían el gran botín que era el Estado. El Foro de Sao Paulo, que reunió a los partidos que luego estuvieron en el ALBA, en varios países, roban descaradamente y no pasa nada. ¿No? Y no pasa nada. Entonces, el espectáculo que vimos, entrando ya en tema, anoche y toda la madrugada con el caso de los Humala, es la prueba de que aquí cualquiera puede robar y no pasa nada. La señora Kirchner de nuevo está en las preferencias electorales para ser senadora de su país, me imagino que como primer paso para volver a ser candidata presidencial. ¿Acaso ya olvidamos que asesinaron a un juez,
¿Acaso olvidamos aquellos maletines entrando en la madrugada a un convento, a un monasterio? ¿Acaso olvidamos que en el aeropuerto de Aeroparque, ahí en el propio Buenos Aires, se capturó un tipo venezolano con un maletín con $800,000? O sea, es una danza de millones, y las autoridades, los procesos son lentos, se les da muchas prerrogativas, se habla de indultos, se habla de presión por cárcel, por prisión. Entonces la gente dirá, bueno, entonces ¿por qué yo no puedo robar? Pero sin embargo, al pobre que roba 1 litro de leche, 1 kilo de azúcar en cualquier parte, lo meten preso. Ahora, hay un detalle que nosotros estamos asistiendo acá en el Perú, ¿no? Hemos escuchado al presidente Kuczynski, hemos escuchado a diversos políticos decir que la corrupción está afectando seriamente, uno, el tema de gobernabilidad, y un segundo aspecto, el tema de las inversiones. ¿Por qué? Porque en la medida que se van dando a conocer las investigaciones, se conoce de clanes, de grupos que han estado enquistados por años manejando la corrupción de cuello y corbata, con presentaciones con los mejores bufetes de abogados, con un perfil profesional, con un perfil empresarial. Entonces, la pregunta que muchos se hacen es, prefiero no invertir en el Perú porque la corrupción está enquistada. ¿Tú tienes esa percepción? Sí, por supuesto. Algunos estudios que me han llegado dicen que, aunque los números hablan de que no, la corrupción en el PBI puede ser un 5%. Otros documentos que yo he leído hablan de que la corrupción puede estar afectándonos entre el 10 y el 15% del PBI. O sea, mucho más de lo que recibe el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación. Es un caso crónico, es un caso latinoamericano, y nos afecta muchísimo. Y por supuesto, un empresario que ve ese tipo de condiciones no quiere invertir. Ayer me preguntaban qué opinaba yo de este primer año del gobierno. Bueno, yo esperaba más porque el presidente Kuczynski entró al gobierno muy entusiasmado con este discurso del destrave, ¿no? El destrave, que era aligerar los pasos para que la burocracia permitiera abrir caminos, por darle un nombre. No hemos tenido tal destrave, hemos tenido mucha lentitud. Las personas que tengo amigos colombianos, españoles, que han querido venir a invertir, y se consiguen una especie de rosario inmenso de trámites, de burocracia para abrir una inversión, mientras que en el mundo de la informalidad, lavar dinero, hacer cualquier cosa con la plata es más fácil. Entonces, tiene que haber una real voluntad de destrave para que la gente pueda invertir, porque si no, se van a ir a otros países, y lamentablemente duele decirlo, pero la gente prefiere invertir de repente en Chile o en Colombia, que tienen como más institucionalidad y más seguridad jurídica, porque esa es otra. Aquí hay una inseguridad jurídica muy grande, entonces la gente huye de estos procesos. Ahora, el caso de Ollanta Humala y de Naín Heredia, ¿no? ¿Cuál es tu lectura que tienes tú, que por años ellos han estado manejando un discurso donde siempre se presentaron como adalides de la lucha contra la corrupción, ¿no? Me acuerdo perfectamente de su eslogan de campaña. Años. Así es, ¿no? ¿Te acuerdas cuando cambiaron el polo rojo por el polo blanco? Así es, ¿no? Entonces, yo recuerdo del 2005, 2006 para adelante, Ollanta Humala era el abanderado número 1, conjuntamente con la gente que lo acompañaba en ese momento, ¿no? Años después ya asume la presidencia y ahora lo vemos en un trance bastante complicado, ¿no? ¿Qué tanto daño le está haciendo este tema de la corrupción a la clase política? Porque vemos que en su conjunto se está desmoronando toda la clase política, ¿no? Claro, recordemos, estimado José, que estamos hablando de casi todos los expresidentes investigados. Estamos hablando del caso del presidente Fujimori, que ya lleva 12 años preso. Estamos hablando de la prisión preventiva que se ha pedido para el expresidente Toledo. Hay sombras que involucran al presidente Alan García, a pesar que él se defiende muy bien. Y ahora tenemos el caso del presidente Ollanta Humala y su esposa. Ayer el fiscal no solo volvió a recordarnos 4 presuntos delitos que ha cometido la pareja presidencial, sino que ahora aparece 2 cuentas aproximadamente de $12,000
para cada una de sus menores hijas, que no se sabe cómo esa plata llegó a los bancos, y otra vez el fiscal habla de algo así como $700,000, que hay un desbalance en las cuentas de la señora Heredia. Aparte de lo que ya conocíamos, lo que dijo Odebrecht, lo que dijo Barata, etcétera. La gente que le ha dicho a la OMPE, yo no he aportado al Partido Nacionalista, y mi nombre no debería aparecer ahí. Los gastos no bancarizados de la señora Heredia. O sea, es una suma de errores que nos indica que lamentablemente a veces los que más hablan de anticorrupción están embarrados hasta el cuello. Y tiene que haber justicia. Yo espero realmente que el juez esta tarde a las 3 de la tarde destape este velo y nos diga exactamente qué va a pasar con Ollanta y su esposa. Ayer, como tú sabes, porque Lima es una ciudad de rumores, se hablaba que si el juez les da la prisión preventiva, se iban a escapar a una embajada de algún país ideológicamente afín a ellos. Pero yo creo que lo que esperamos esta tarde es que realmente se imponga la justicia. Ahora, otro tema que también, o sea, conviene verlo es que en el Perú muchas veces, en los últimos años, el tema de la corrupción supuestamente está asociado solamente al gran gobierno, ¿no? Pero tú viajas bastante, ¿no? Así es. Permanentemente veo que visitas diversos puntos del país, ¿no? Eres un conferencista, eres consultor. Así es. Pero con seguridad que has percibido un tema muy importante, ¿no? Como también la corrupción ya subyace en los gobiernos subnacionales, ¿no? Es así. Lamentablemente, cuando uno va a dictar alguna conferencia y conversa con alcaldes, con regidores, con gobernadores regionales, se encuentra con esta frase terrible que es cada contratito, cada concesión hay que montarle el 10 y hasta el 15%, porque ahí está la coima. Parece que la coima ya es parte del manual de funciones dentro de una municipalidad. Es el sobrecosto obligado. El sobrecosto obligado. Y eso debería ser erradicado, porque entonces los ciudadanos ya sabemos que parte de nuestros arbitrios, de nuestros impuestos, se va para pagar una coima. La gente que va a hacer una concesión, que va a dar un servicio al Estado a cualquier nivel, sobre todo al subnacional, debería hacerlo porque tiene una empresa sana, una empresa con los atributos, con lo que uno llama uno lo llama digamos, los requisitos bien cumplidos, sin necesidad de entrar a la coima. Claro, y ahí viene el siguiente tema, ¿no? ¿Cómo fiscalizamos, cómo controlamos y cómo de una u otra manera hacemos que todas estas obras que se puedan ejecutar sean transparentes? Yo te pongo 3 ejemplos, simplemente para un poco poner en contexto. Ayer estuvo con nosotros, por ejemplo, unos dirigentes del Camal de Coronel Portillo, que es una provincia que queda en Ucayali. Casualmente la he conocido, la he visitado. Sí. Entonces, ese es un tema. Entonces, han adjudicado al Camal, así, a dedo, de manera directa, medio millón de dólares. Dedocracia. El otro tema, Lucanamarca, en Ayacucho, una comunidad campesina, han hecho también unos reservorios de agua, 2 reservorios, uno por 8 millones y otro por 5 millones, y no funcionan en realidad. Han hecho los contratos, no se sabe quiénes son los contratistas, pero ahí están las obras mirándole sin tener ningún uso ni beneficio. En el caso de Tambo Grande, ahorita nos están escuchando, nos están escribiendo acá por redes sociales. Nos dicen lo siguiente, ¿no? Hubo la ejecución de obra de saneamiento en la gestión anterior. Por lo demás, una persona que se reclamaba de izquierda, ¿no? Una persona que reclamaba, pontificaba la justicia social, un exalcalde, nos dicen, ¿no? El señor Ojeda. Entonces, también, 20 y tantos millones en una obra de agua y saneamiento que no sirve para nada. Entonces, ¿cómo atacamos la corrupción en esos niveles, Fernando? Mira, definitivamente estás hablando de 3 lugares que conozco. Yeah. Me duele mucho los 3 lugares, pero además, cuando tú llegas a Ucayali y ves el nivel de pobreza que tiene la gente, ¿cómo se le puede otorgar a dedo a un Camal $500,000 de dólares?
la gente pobre a veces no llega a ver un billete de 200 soles. Para ellos todo es esto, pagan justos por pecadores, entonces todo el mundo es corrupto. Yo creo que la solución aquí es medidas de justicia, pero medidas ejemplares. En otros países se ha llevado al mínimo la corrupción. Yo recuerdo el caso de Singapur. Singapur era una región sumamente corrupta, de mucha corrupción y mucha inseguridad urbana. Ellos consiguieron eliminar eso prácticamente al 5%, con medidas ejemplares. Acá no tenemos medidas ejemplares, lamentablemente. Entonces la gente cree que la clase política llega para robar. Sin querer adelantarme a lo que va a pasar el año que viene. Tenemos elecciones regionales y municipales en octubre del 2018 y se van a presentar, según mis cálculos, algo así entre 100,000 y 120,000 candidatos. ¿Cuántos de ellos tienen una hoja de vida limpia para presentarse a ser servidores públicos? Cuando yo estudiaba, que tampoco fue en el siglo XIX, fue en pleno siglo XX, se pedía que la clase política tuviera valores y principios. Eso hoy parece que no existe. Parece que eso de que cualquiera puede postular indica que puede postular cualquier choro. Y no puede ser, pues. Estamos hablando del dinero del Estado. Estamos hablando de los presupuestos nacionales, subnacionales, locales, que es dinero de todos nosotros. Para, como tú dices, obras, dígame el tema de agua en saneamiento, dígame el tema de las carreteras. Le ponen asfaltada una vía, viene una lluvia y todo el asfalto se levanta porque emplearon, elementos de mala calidad, a pesar que los costearon al doble del precio. Acabo de estar en Trujillo, como tú dices, dictando unas conferencias. Los huaicos de las quebradas de Trujillo han levantado prácticamente todas las calles y ahora los alcaldes están como locos porque va a llegar el Papa en enero y prácticamente tienen que reconstruir la mayor parte de las calles de Trujillo, desde el mismo aeropuerto hasta llegar a la capital. Y eso indica que emplearon materiales de baja calidad, a pesar que los cobraron al doble y al triple del precio. En realidad es indignante, ¿no? Es indignante, ¿por qué? Porque no es posible que una población, como el caso de Tambo Grande, en Piura, que está muy cerca además de la capital, requieren de agua de saneamiento, y en este efecto post-desastre hubiera sido justamente una de las obras que hubiera atenuado estas situaciones endémicas que se están presentando, lleguen dos autoridades anteriores y simplemente se tiren la plata, ¿no? Y de nuevo, en el caso de Piura me duele mucho porque escucho a la autoridad nacional que se ha nombrado para el caso de la reconstrucción decir que las obras de Piura les veremos, digamos, el remedio, la solución más o menos a finales del año que viene, cuando hay gente durmiendo en carpas hace 4 meses. O sea, es injusto lo que está pasando. Hay que acelerar los procesos. El destrave tiene que darse ya, no puede esperar al año que viene. Yo entiendo que hay una serie de medidas que hay que tomar precisamente para prevenir que no haya corrupción, pero las soluciones tardías no son soluciones. La justicia tardía no es justicia. Así es, en efecto. Hablemos ahora de Venezuela. Tú también conoces muy de cerca la realidad venezolana, ¿no? Así es. El otro día te escuchaba una entrevista donde ya no miras con asombro porque en realidad tú conocías lo que se venía, ¿no? Desde el chavismo hacia adelante, ¿no? Así es. ¿Por qué Venezuela llegó a esta situación? Bueno, tuvimos 40 años de un bipartidismo que ellos llaman la Cuarta República, que lamentablemente también se echó a malograr, ¿no? Tantos años en el poder, un partido y otro, al final también se crea elementos de vicios. Pero todo eso que pasó en lo que uno llama la Cuarta República, que para la gente que nos escucha la estamos situando entre el año 1958, cuando se fue del país el dictador Marcos Pérez Jiménez, y el año 61, donde se firma el llamado Pacto de Punto Fijo. A partir de ahí, Venezuela creció porque crecieron los precios petroleros, pero la solución del chavismo a partir del año 99 fue peor el remedio que la enfermedad, porque estos roban, no roban ya en la moneda nacional, el bolívar, estos roban en dólares, y se han tirado lo que uno equivaldría, la gente que nos escucha, que busca un poquito en Google o en los diccionarios,
lo equivalente a 500 planes Marshall. Recordemos que el plan Marshall fue el que reconstruyó a Europa después de la Guerra Mundial. Bueno, un plan Marshall reconstruyó Europa. En Venezuela se han gastado 500 planes Marshall y las cifras que tenemos indican nada más y nada menos que cada 18 minutos muere un venezolano por homicidio, que más del 80% de la gente está viviendo en la pobreza, que muchos comen una vez al día y que el peruano que fue a buscar una buena vida, el sueño dorado en los años 70, 80, se está regresando al Perú o se va a otro país. Y que desde que estamos en conflicto, hablamos de los 100 días de protestas, tenemos nada más y nada menos que 91 muertos, 1.500 heridos, casi 4.000 personas presas, muchos de ellos procesados en justicia militar, aunque son civiles, y militares que integran también la lista de presos. ¿Por qué? Porque ya la clase media, digamos, los mandos medios militares se están rebelando contra esto de matar muchachos de 19, 20 años. O sea, es un cuadro de corrupción y de impunidad también en el tema venezolano. Pero te digo, José, las últimas noticias que tenemos es que los grandes jerarcas del régimen ya tienen asegurados los países donde se van a exilar. No así el Guardia Nacional, el policía que ha atentado contra los derechos humanos. Ese se va a quedar en el país y va a tener que afrontar los juicios. Pero los grandes jerarcas ya están asegurados, ya tienen su exilio dorado preparado. Ahora, ¿cómo se destruyó Venezuela entendiendo que Venezuela era un paraíso de inversiones en el boom petrolero? Y el modelo que se instaura con Chávez de la cabeza, ya venía de antes también el tema de corrupción, pero con Chávez ya se perfila más para llegar a esta situación, ¿no? Sí, esos modelos que yo no considero ni de izquierda ni de revolución, porque hablando con mis alumnos les digo, miren, investiguen el significado de la palabra cleptocracia. Cleptocracia es un grupo de ladrones que se asociaron para llegar a robar el Estado. Nada de gobiernos de izquierda, que si el pueblo, que para ti ese es el chavismo. Ese es el chavismo. Cuando empiezas a descubrir que hay cuentas en Suiza, que hay cuentas en los paraísos fiscales, que esos que critican al imperio son los que tienen grandes mansiones, grandes haciendas, grandes caballerizas, grandes negociados en Estados Unidos, tú dices, y bueno, entonces, ¿qué es lo que critican? Si ellos son los primeros a hacer inversiones fuera de su propio país. Eso está comprobado. O sea, que ningún chavista me venga a decir es mentira. Se ha comprobado que esa gente roba a manos llenas e invierte en los países donde ellos mismos critican el sistema capitalista. Ahora, conociendo esa radiografía, Luis Fernando, ¿cómo entender que en el caso peruano, por ejemplo, hay un sector de la izquierda, siempre propone el chavismo, apoya el chavismo, un poco que encapsula el chavismo, bueno, y también en otra parte de América Latina ocurre lo propio? Sin duda es porque también han recibido alguito, como se dice por ahí. Alguito han recibido, porque no se justifica que puedan siquiera pensar que eso es una revolución de izquierda. Bueno, la izquierda en el Perú, hemos visto esta semana, está más dividida que nunca. El Frente Amplio no era tan amplio y la cohesión tampoco es tal. Y aquellos del Foro de Sao Paulo, que incluye a la izquierda peruana, están calladitos frente al tema Lula. O sea, son satélites, han sido satélites. Absolutamente, absolutamente. Y uno sabe quiénes son. Lamentablemente gente que uno aprecia en lo personal, pero que no tiene justificación, como una persona como el congresista Manuel Dahmer, que es una persona que yo considero correcta, la congresista Foronda, que viene del interior del país donde ha visto tanta injusticia, puede justificar lo que esté pasando en cualquiera de estos países. Y este es el caso de Venezuela o de Brasil. Pero vayamos a ver lo que está pasando en Nicaragua. Sí. En Nicaragua teníamos dos fuerzas importantes en la política. Un sector de la izquierda, que está en el gobierno. Con Ortega, ¿no? Con Ortega. Y un sector de la derecha, que ya gobernó. Bueno, pues se han puesto de acuerdo los de derecha y de la izquierda para seguir robando. Y el pueblo mira eso con un ánimo de impotencia. Todos estos sectores del Foro de Sao Paulo no han ayudado a resolver los problemas, los han incrementado. Les cuesta mucho a los gobiernos tratar de salir de esto. O sea, en el caso venezolano, alguna gente me dice, bueno, con los precios del petróleo, tal vez Venezuela en pocos años se recupere, pero
¿cómo hemos llegado a esto? Y lo que está pasando ahorita, tú lo has visto el sábado y domingo, esta libertad la prisión por casa de Leopoldo López. Ayer el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, pasó toda la tarde en casa de Leopoldo López. Se está negociando la salida de los grandes jerarcas, pero va a quedar un país destruido. Polarizado, ¿no? Polarizado. Y muy difícil de recuperar en el corto plazo, porque además Venezuela está endeudada hasta el cuello. Hay deudas con Rusia, hay deudas con China que comprometen cualquier reserva petrolera. Impresionante, ¿no? Impresionante. Conociendo esta realidad, hay todavía quienes se resisten a marcar distancia con Venezuela, ¿no? Sí, yo espero que marquen distancia. El caso de Verónica Mendoza, hay que decirlo. El caso de Verónica Mendoza. Si esa señora quiere ser de nuevo candidata presidencial, yo creo que ella debería ser un parteaguas, es decir, yo no comulgo con ese tipo de régimen. Porque si no, cuando llegue el momento de la campaña, la gente se lo va a sacar en cara. Bien, Luis Fernando, la verdad que ha sido sumamente grato, sumamente ilustrativo. Tú tienes un bagaje político, tu recorrido, 17 años estás en el Perú, ¿no? Así es. No quisiera terminar la entrevista Sí, con la red de comunicación regional para recordarle a nuestros amigos venezolanos que viven en el exterior y en el caso peruano, que este domingo 16 de julio nosotros vamos a hacer lo que se llama una consulta popular, una manifestación de voluntad en varios puntos soberanos que son los llamados centros de votación. Acá en Lima, en San Miguel y también en la avenida Arequipa, en la cuadra 45, número 4500, se invita a toda la comunidad venezolana que tenga documento de identidad, ya sea DNI o pasaporte, así esté vencido, para que vayan y manifiesten su voluntad en contra de esta cosa nueva que viene, estimado José, que es que hasta hace 2 meses la Constitución promulgada por el presidente Chávez en el año 99 era la mejor constitución del mundo. Y de hace 2 meses para acá, el presidente Maduro quiere una constituyente a dedo, donde él designa quiénes van a ser los constituyentes, porque quiere crear lo que se llama una constitución de comunas, que la gente estudiante que quiera ir a buscar constitución de comunas en Google, se va a encontrar que el modelo que se quiere implantar en Venezuela es la constitución cubana, que privilegia a un régimen comunista. Una dictadura disfrazada de constitución. Una dictadura hecha a la medida del tamaño del señor Maduro. Entonces el 16 de julio vamos a ir a firmar y a votar en contra de esa manipulación.